El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2:20b. Buenas noches, los saludo hoy 24 de agosto del 2022. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. El tema general de este mes es el mundo. En esta ocasión meditaremos en el mundo y Egipto. Buenas noches, hermanos. Les invito a que en esta ocasión meditemos juntos con el tema el mundo y Egipto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por esta nueva oportunidad. Gracias porque hemos podido exaltar tu nombre. Gracias, Señor, porque nosotros como redimidos tenemos esa dicha de poder exaltarte, de poder alabarte, de poder declarar tu grandeza, tus proezas, amado Dios, todo lo que has hecho por nosotros, para nosotros y con nosotros. Señor, estamos felices contigo, estamos confiados en ti. Tú eres la roca de nuestra salvación, tú eres nuestro libertador. Ese tiempo está en tus manos, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Háblanos, Señor, conforme a nuestra necesidad. Permite que podamos compartir lo que recibimos con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para esta ocasión, con el tema El mundo y Egipto, vamos a ubicarnos inicialmente en Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, yo te voy a dar unos segunditos. Yo ya tengo mi Biblia aquí en Éxodo capítulo 1. Mientras te ubicas en Éxodo capítulo 1, quiero recordar que el enfoque de la palabra para los miércoles en la noche, en este mes de agosto, es sobre el mundo. Hemos visto algunas cosas muy especiales sobre el mundo. Hemos visto el mundo y las cosas, sus cosas, las cosas que hay en el mundo. También vimos que el mundo es diabólico y vimos que el mundo es una trampa. Hoy vamos a hacer una reflexión muy especial apoyados en el libro de Éxodo que nos muestra qué es el mundo. Charlaba esta tarde con mi hija Diana Patricia al respecto, que ni siquiera hay en los evangelios un capítulo donde nos hable de la redención, de la liberación del mundo como lo hace este precioso libro de Éxodo. Parece que es un evangelio muy anticipado en la Biblia. Vamos a estar muy atentos y que el Señor por su Espíritu Santo nos revele, nos ilumine, no solamente para ver hoy, sino para andar en la realidad que vamos a ver hoy. Éxodo capítulo 1, verso 1 dice: Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Y se mencionan en ese capítulo 1 todas las personas, todas las familias que entraron en esa ocasión a Egipto, todos los del pueblo Israel. Así empieza Éxodo. Empieza de una manera muy triste, empieza con el pueblo en esclavitud. Y al final es espectacular. Cuando termina Éxodo, tú lo puedes corroborar, al final ya hay una edificación de la morada del Señor, donde el pueblo pueda tener esa comunión con Dios. De tal manera que con este preámbulo quiero decirte que cuando el Señor nos mira en nuestra aflicción en el mundo, Él nos quiere sacar de allí. O sea, tenemos un comienzo muy triste, pero la gloria para el Señor es que nosotros podemos en Él tener un nuevo comienzo. Él nos saca literalmente del mundo, pero no nos deja tirados en el desierto, sino que nos lleva a una meta muy especial y es una morada juntamente con Él. Por eso es tan importante la edificación. Nosotros hemos aprendido desde años atrás lo importante que es la edificación. El tema de la Biblia es la edificación. El tema de la Biblia es comer y edificar. Comemos para ser edificados. ¿Y qué es lo que comemos? Comemos de Dios. Comemos a Dios literalmente, y eso nos va constituyendo de tal manera que somos edificados y llegamos a ser una morada juntamente con el Señor. Él en nosotros y nosotros en Él. Mira que nomás mirando por encimita Éxodo nos podemos dar cuenta que es como el Evangelio. Es el Evangelio realmente anticipado. Así empieza Éxodo allí en el capítulo 1. Quiero que miremos aquí mismo en el capítulo 1 los versos 13 al 16. Dice Éxodo 1, 13 al 16: Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza
y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Entonces, ellos están en una situación terrible, están en esclavitud, obligados, estresados. Ellos se han ensañado no solamente para que los hebreos, para que los judíos les sirvan a ellos como esclavos, sino que además de eso los hieren, los afligen y los matan. Les dan un trato terrible, peor que animales están siendo tratados acá en Egipto. Esa es la situación del ser humano en el mundo. Lo que pasa es que el ser humano, embotado por la misma esclavitud, no cae en la cuenta y se acostumbra a estar en esclavitud. Incluso cuando ya los hijos nacen en esclavitud, es normal la esclavitud. Y otra cosa distinta a la esclavitud le parece una cosa extraña. Es más, les parece que la libertad es esclavitud. Por eso es que tenemos dificultades cuando compartimos la palabra del Señor, cuando compartimos el Evangelio del Señor con una persona que está en el mundo. La persona piensa que eso es fanatismo, que eso es esclavitud, que eso es limitarnos, y no saben que realmente por medio del Evangelio es que el Señor nos da la libertad. Miremos un poco más adelante en el capítulo 3, vamos hasta el capítulo 3. Yo creo, queridos hermanos, que hoy nos vamos a quedar con una deuda, con una asignatura pendiente, como me gusta decir, y es examinar detenidamente capítulo por capítulo de Éxodo. El Señor creo que alguna vez nos va a dar esa oportunidad y va a ser un tiempo muy glorioso. Hoy vamos a dar solamente una mirada muy superficial, pero no tan superficial como para no comprender unos detalles muy especiales que podemos poner en práctica día a día y experimentar, vivir, disfrutar la realidad, la verdad de la realidad que el Señor nos ha dado en Cristo, libertad respecto al mundo. El capítulo 3 de Éxodo, versículos 7 al 10 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Terrible, como está sufriendo el pueblo, pero el Señor se da cuenta de eso. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces mira lo explícito que es el Señor acá. Dice: he descendido para librarlos. El Señor ha descendido, no envió a alguien, Él descendió. Recuerden que el Señor es Dios con nosotros cuando se hace hombre, cuando desciende, cuando se encarna. ¿Y para qué vino? Para darnos libertad. Él nos viene a libertad del mundo. Anticipadamente, pues ya es evidente que Egipto es un tipo del mundo. Egipto es esa sombra de lo que hoy corresponde a esa realidad del mundo en esta dispensación de gracia. Dice el Señor en el verso 8: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, pero no solamente para librarlos. Hermanos, no nos podemos quedar a mitad de camino, porque el propósito del Señor es sacarnos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Él quiere sacarnos de la esclavitud del mundo, pero que entremos a una plenitud de esa tierra prometida. Y nosotros ya años atrás vimos que esa tierra prometida es el mismo Señor Jesús. Cuando estuvimos hablando que el Señor Jesús es nuestro reposo, vimos que Él también es nuestra tierra prometida, una tierra donde tenemos toda la riqueza que necesitamos. Por eso es que todo ser humano realmente está completo en Cristo. Los evangelios nos muestran eso, particularmente el evangelio de Juan nos muestra cómo la vida resucitada del Señor Jesús en nosotros nos satisface completamente todas nuestras necesidades y nos libra de todas nuestras angustias. Eso es lo que nos muestra el evangelio de Juan. En Cristo estamos completos. El Señor desciende para librarnos, sacarnos de la esclavitud de Egipto y meternos en Canaán, una tierra ancha y buena, tierra que fluye leche y miel. Verso 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo,
los hijos de Israel. El deseo del Señor cuando ve a la humanidad sufriendo es sacarla del mundo, sacarla de Egipto. Queridos hermanos, no nos contentemos con conocer al Señor. El plan del Señor es sacarnos de Egipto y no nos contentemos con salir de Egipto. El plan del Señor es que entremos a Canaán, de tal manera que conocemos al Señor, muy bien, ahora salgamos del mundo, cortemos relación con el mundo y después de cortar relación con el mundo no nos quedemos vagando en el desierto, pensando si volver o no, sino que entremos a disfrutar la tierra prometida y recordemos que esa tierra es Cristo mismo. Muy bien, vamos adelante, muy adelante al capítulo 12. El capítulo 12, queridos hermanos, ahí sí que es cierto que cuando el Señor nos permita hacer una serie sobre Éxodo, sí que es cierto que nos vamos a estacionar en ese capítulo 12. Solamente vamos a mencionar algunas cosas. El capítulo 12 nos habla de redención. Se los digo anticipadamente para que al ir avanzando en la lectura, sepamos hacia dónde va el asunto. El capítulo 12 de Éxodo, los primeros 13 versículos dicen: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Mire tan hermoso ese verso 2. Este mes os será el principio de los meses. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor va a tener un nuevo comienzo. Queridos hermanos, la salida de Egipto marca un nuevo comienzo. Asimismo, la salida del mundo marca un nuevo comienzo. Las cosas viejas quedan atrás. De ahí en adelante todas son hechas nuevas. Esa realidad la tenemos que disfrutar. Cuando no la disfrutamos, algo pasa, algo no está en armonía. Tenemos que ir delante del Señor y: Señor, ¿qué me pasa? No estoy disfrutando una nueva vida, estoy disfrutando más de las cosas pasadas, más de las cosas de Egipto, más del mundo que de lo prometido, de la tierra prometida. Señor, ayúdame a estar en sintonía. Hermano, no nos dejemos engañar, no permitamos perder las bendiciones que ya son nuestras. El Señor le dice a ellos: este os será principio de los meses. Versículo 3 en adelante: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahí podríamos estacionarnos y hablar todo lo que el Señor nos ha mostrado, que la unidad de bendición, por lo tanto, unidad de salvación, es la familia. Cuando Él quiere salvar a alguien, no ve a esa persona y los demás de la familia que se pierdan. No es ese el plan del Señor, no ese es el deseo del Señor. Sino que el Señor ve a esa persona y ve lo que hay detrás de esa persona, que es una casa, una familia. La persona que es tocada por el Señor inicialmente en una casa sirve para atraer la bendición. Eso lo hemos visto en la palabra con varios ejemplos. Sirve para atraer la bendición para el resto de su casa. Recuerda que el Señor ha dicho una y otra vez: serás salvo tú y tu casa. No solamente en el caso del carcelero de Filipos y su familia. Lo vemos en el caso por ejemplo, de Cornelio. Lo vemos en el caso de las mujeres que se acercaban a servir al Señor. Lo vemos en el caso de la conversión de Zaqueo. Lo vemos en los evangelios. Lo vemos en las experiencias que nos narra el Señor. La unidad de bendición, por lo tanto, la unidad de salvación es la familia. Acá entonces se debería comer, se dice, un cordero por familia, dice. Verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Por supuesto, queridos hermanos, que este cordero, que luego es conocido como el cordero de la Pascua o cordero pascual, es tipo del Señor Jesús, un cordero sin defecto. Versículo 7. Y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada
al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Hermanos, el cordero es tipo del Señor Jesús y hay una instrucción de cómo se debe comer. ¿Cómo se debe comer? Se debe comer asado, no crudo, no hervido, sino asado. Y si el Señor nos permite, vamos a tener la ocasión de profundizar en el asunto, pero por lo pronto quiero mostrar así superficialmente, este cordero es tipo del Señor Jesús, y ese hecho de comerse asado está hablando de la muerte, del juicio que el Señor soportó sobre sí mismo en la cruz del Calvario, el fuego de la ira del Padre Celestial sobre él por nuestros pecados, queridos hermanos. Así que no podía ser crudo ni hervido. Cuando se habla de crudo o hervido es cuando la persona cree en el Señor, pero no como el cordero que fue inmolado por nosotros, que sufrió por nosotros, que dio la vida por nosotros, sino que se cree que es un profeta, un predicador, un seguidor o un loco, o de ahí en adelante cualquier término, no necesariamente despectivo, pero que no lo muestra, no lo dimensiona como lo que realmente es, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros Cristo es nuestro Redentor. Cristo no es solamente un profeta o un rey o una buena persona, no. Cristo es nuestro Rey, es nuestro Redentor. Él murió, realmente murió por nuestros pecados. Sabemos que también resucitó, pero en particular Él es el Cordero que logra la redención para nosotros. Por eso se debería comer entonces asado. Ahora, mira lo que dice el verso 11 en adelante. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, mira las dos cosas. La sangre sobre el dintel, sobre los postes de la puerta. Importante, para que el destruidor al pasar no entre en esa casa, ahí no va a tocar ningún primogénito. Si no hay sangre colocada allí, entraba el destruidor y mataba al primogénito. Eso lo muestra este capítulo 12 y tú lo puedes corroborar, tú lo puedes leer en oración completo. Entonces, ellos tenían que estar bajo una casa, no podían salir de la casa. La salvación es para todos los que estén bajo esa casa, los que estén bajo esa sangre. Pero no solamente es importante la sangre, también deben comer la carne. Asimismo, nosotros hemos aprendido que no solamente debemos estar contentos con ser redimidos, sino que tenemos que alimentarnos del Señor. Si no nos alimentamos del Señor, entonces después de la redención vamos a vivir como si estuviéramos en esclavitud. Porque es que somos débiles, porque no tenemos buena comunión con el Señor, porque no somos fieles al Señor, porque no crecemos espiritualmente, porque no comemos. ¿Y qué es lo que tenemos que comer? El Cordero. ¿Y quién es el Cordero? El Señor. El Señor nos redime con su sangre, pero nos alimenta con su carne. Debemos comer del Señor continuamente. Participar de esos tiempos de comunión es comer del Señor, es buscarlo en oración. Allí sí que es cierto, hemos aprendido que cuando buscamos al Señor en oración nos presentamos delante de su presencia y ahí somos ministrados con la vida misma del Señor. Él nos imparte su vida, nos alimenta, nos nutrimos del Señor cuando estamos en oración. Aquí nos muestra entonces la manera también como deben comer. Se dice el verso 10, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Cuando el Señor nos redime, no es para estar en cámara lenta, es para estar apresurados. ¿Apresurados a qué? ¿Para qué estaban apresurados los judíos acá? Hermanos, este pueblo Israel, los hebreos, ¿para qué estaban apresurados aquí a la altura de Éxodo capítulo 12? Para salir de Egipto. Así que una de las cosas, uno de los objetivos, de los propósitos de la redención es la salida de Egipto. El Señor te redimió no para que te quedes en el mundo, no para que te quedes viviendo como un mundano. Él te redimió para que salgas de Egipto, para que salgas del mundo. Para eso fue que te redimió. Así que
al aceptar esa redención, al aceptar ese Cordero Pascual, al aceptar a Cristo, debemos hacerlo apresuradamente, dispuestos a salir del mundo, ceñidos nuestros lomos, calzados nuestros pies, estamos listos con nuestro bordón en la mano. ¿El bordón para qué es? Porque vamos a emprender un viaje. ¿Qué viaje? Un viaje que nos va a sacar definitivamente de Egipto, es decir, un viaje que nos va a sacar definitivamente del mundo. No estamos diciendo, no, sí, yo recibo a Cristo, creo en ti como Señor y Salvador, pero en mi corazón digo, no, pero yo no voy a dejar esas cosas que me atraen del mundo, que me gustan del mundo, este pecado. Yo no voy a dejar esas cosas. Yo sí creo en el Señor, pero no. El objetivo de la redención, queridos hermanos, de hecho, lo primero que vemos acá en Éxodo, en cuanto a la redención, el paso siguiente es la salida, porque están apresurados, están comiendo apresuradamente para salir. Van a salir ahí mismo, no van a dejarlo para el otro día, no van a dejarlo para dentro de una semana. No, yo con el Señor, yo estoy en un proceso. No. Sí tienes un proceso, pero ¿crees en el Señor? Sí. Listo. ¿No has salido del mundo? Sal hoy mismo. No esperes que termine esta prédica. Corta con el mundo ya mismo. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor, el primer propósito al redimirte es salir de Egipto. Los redimidos no se quedan en Egipto. Los redimidos salen de Egipto. Los verdaderos redimidos salen del mundo. Cortan con el mundo. Aquí hemos visto hasta el versículo número 13. Vamos ahora aquí mismo en el capítulo 12 a mirar los versos 40 al 42. Éxodo 12, versos 40 al 42 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Yo doy gloria a Dios por esto. No fue por parte, no fue al otro día, la misma noche. Dice, pasados los 430 años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Hermanos, la salida del mundo no es para después. No estés coqueteando más con el mundo, es inminente. Ese es el primer objetivo que el Señor tiene, sacarte de allí. Él sabe por qué, porque Él no quiere que vivas en esclavitud. Si eres libre, mira, yo me voy a atrever a decirlo de esta manera, ya que tengo el contexto de Éxodo. Lo que hemos leído en el capítulo 1 es terrible. Es una vida miserable. Yo no estoy exagerando, antes me estoy quedando corto. Una vida miserable. El que se quede, el creyente, el redimido que se quede en el mundo está viviendo una vida miserable. No lo tengo que preguntar. La palabra me lo está diciendo. El que se quede en Egipto siendo redimido tiene una vida miserable. Por eso el Señor no quiere que seas miserable. El Señor quiere darte una vida abundante, una vida plena, una vida feliz. Él te quiere saciar de bien, que tú experimentes, que tú disfrutes todo lo que tienes en Él. Por eso tienes que salir de Egipto, tienes que salir del mundo. Dice el verso 42, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado de ella, de la tierra, en ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Ellos tenían que conmemorarlo. Y bueno, más adelante tú puedes mirar particularmente el capítulo 13 en adelante, o de aquí en adelante, cómo ellos iban a conmemorar por todas las generaciones, perpetuamente, esa salida, esa Pascua. ¿Qué es eso de Pascua? Entonces, en pocas palabras, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué es Pascua? Pascua es que no somos buenos, no somos malos necesariamente, no hacemos el bien, no hacemos el mal. Entonces, ¿qué? Tenemos la sangre pintada en el dintel y en los postes de la puerta y comemos al cordero. Entonces el destruidor pasa de largo y no estamos sometidos a ese juicio. No recae el juicio de Dios sobre nosotros, sino que el juicio pasa de largo. Esa es la Pascua, que el juicio pasa de largo, no por nuestro mérito, sino porque está la sangre allí y porque hemos comido el cordero. Ahora, para disfrutar toda la plenitud, tenemos que hacerlo como lo dice la palabra de Dios, como dice Éxodo 12, apresuradamente, con una disposición completa para salir. Ahora miremos, por favor, aquí mismo el verso 51. Dice, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Me encanta repetirlo, así como lo hace el escritor aquí en Éxodo. El mismo día, no fueron en 10 días, no, el mismo día
todo el pueblo salió. Gloria a Dios. Ese es el propósito de Dios, que no nos demoremos, que salgamos. Muy bien, vamos al capítulo 8. Quiero mostrarte aquí en el capítulo 8, verso 24 al 32. Dice, Éxodo 8, 24 al 32. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Mira los negocios que hace Faraón. ¿Para qué estoy mostrándote esto? Porque tal vez tú tienes una dificultad para salir del mundo. Es que creo que todo redimido hemos tenido esa dificultad. Nos sentimos atraídos por las cosas del mundo. Es la costumbre a la esclavitud. Pero, ¿qué es lo que sucede? El mundo tiene un faraón, como lo vimos desde el capítulo 1. Hay un faraón, y ese faraón es el diablo. El diablo es el que tiene ese mundo subyugado, como lo hemos visto en los estudios que hemos hecho en estos miércoles acerca del mundo. Todo el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ese es ese faraón que se muestra aquí en Éxodo. ¿Y qué es lo que dice ese faraón? Ese faraón quiere que en la misma tierra, en el mismo mundo, se alabe al Señor. Entonces él negocia, no. Cree en Dios, pero quédate en el mundo. Le puedes servir al Señor en el mundo. Puedes ser mundano y servirle al Señor. Ese es el negocio del diablo, pero es una mentira. No podemos caer en esa mentira. Verso 26. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no os apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Verso 29, y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. El diablo mantiene así tal cual como Faraón, negociando con él. Que sí los dejo, que no los dejo, que sí los dejo, no los dejo. Trato de decirles, hombre, aquí en la tierra, aquí mismo en el país, ofrezcan, sirvan a Dios. Moisés era claro, tenía claro eso, no se puede porque servir al Señor estando en el mundo es una abominación. Hermano, tienes que salir del mundo para que tu servicio sea agradable al Señor. ¿Por qué? Porque si no es abominación. Lo dice la palabra. Es una realidad. Ahora, entonces, Moisés le dice que no, entonces el faraón le dice, listo, pero no se vayan tan lejos. Entonces, accedió. Listo. Versículo 30. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Pero mire el verso 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Así mantiene el mundo porque está bajo el poder del maligno. Entonces queremos huir, queremos salir y sentimos que ya por fin nos libramos. Cuando menos nos damos cuenta, otra vez está atacándonos Satanás con las cosas del mundo para no dejarnos servir, para no dejarnos consagrar al Señor. Miremos un poco más adelante en el capítulo 10. Éxodo capítulo 10, verso 8 al 12. Dice así. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Mira el diablo como es literalmente de puerco. Verso 11, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Así que vayan los hombres, pero la familia se queda. Y las ovejas se quedan. Verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés,
extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. El Señor no accedió a esto. No hay manera de negociar con el mundo. Hermanos, no hay manera de negociar con el diablo. No hay manera de negociar con el mundo. Salimos sí o sí del mundo. Versículo 21 al 29, aquí mismo en el capítulo 10. Versículo 21 al 29 dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Gloria al Señor. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Mire el negocio. Ahí accedió, pero dejen las ovejas y las vacas. Verso 25, y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová vuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Mire cómo lo amenazó. Verso 29, Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Ay, se puso bueno esto a la altura del capítulo 10, terminando el capítulo 10. Pero mira esto. Listo, vayan todas las personas, incluso los niños, incluso las niñas. Pero las posesiones, las vacas, las ovejas, déjenlas. Hermanos, nuestro tesoro no puede estar en el mundo. No puede seguir sirviendo al mundo. No puede ser que nosotros pretendemos servir al Señor y nuestro tesoro esté en el mundo. No. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo 6? Allí donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Así que nuestro tesoro, las ovejas, las vacas, tienen que salir de Egipto e ir donde el Señor va a ser adorado. Todas nuestras riquezas, todo lo que tenemos, todo nuestro tesoro tiene que estar rendido, tiene que ser para exaltar al Señor, para el propósito de Dios. Esa es la consagración. No solamente nosotros, sino las cosas que nos pertenecen son del Señor. Si somos nosotros del Señor, nuestras cosas también. Nuestras cosas no son para el mundo, nuestras cosas son para el Señor. Las posesiones también tenían que salir de Egipto. Muy bien. Todo esto aquí me devolví al capítulo 8 y capítulo 10 para mostrar cómo una y otra vez el enemigo, Faraón, quería retener al pueblo en Egipto. Asimismo, Satanás quiere retenernos en el mundo. No podemos negociar. Salimos completamente. Luego viene entonces el capítulo 12, donde está la redención, la salida de ellos de Egipto. Vamos, por favor, a el capítulo 13. Vamos a Éxodo capítulo 13, versículo 1 al 4. En el capítulo 12 vemos que salieron todos. Vamos al capítulo siguiente, Éxodo capítulo 13, verso 1 al 4 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Tú puedes buscar el significado, es fácil encontrarlo. En Google lo puedes buscar. ¿Qué significa Aviv? Aviv significa un retoño, es un nuevo comienzo, hermanos. La salida del mundo marca para nosotros un nuevo comienzo. Entonces, del versículo 1 al 4 del capítulo 13 de Éxodo, que nos muestra la consagración de los primogénitos. Hermanos, ¿cuáles son los primogénitos en el pueblo de Dios? Todos nosotros. Todos los redimidos somos primogénitos. En Hebreos tú puedes ver que se habla de la iglesia, del pueblo de Dios, como la congregación de los primogénitos. ¿Por qué? Somos los redimidos por el Señor. En el capítulo 12 vemos que los primogénitos de Israel, del pueblo de Israel, fueron los redimidos. El
ángel pasó, el destruidor pasó y no hirió a los primogénitos del pueblo, a todos los demás sí, pero a estos redimidos salieron. Los redimidos del Señor tienen que ser consagrados, hermanos. Tú saliste del mundo, tienes que consagrarte al Señor. Eso es lo que sigue. Si no te consagras al Señor, entonces no vas a poder disfrutar toda la plenitud de la libertad que ya tienes. Es necesario la consagración, como nos muestra Éxodo 13 del 1 al 4. Ahora miremos en el capítulo siguiente, capítulo 14, verso 1 al 5. Éxodo 14, 1 al 5 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Ahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Hermanos, lo que está diciendo el Señor aquí, estratégicamente desde el punto de vista militar, no tiene sentido. Ir hacia un lugar donde ellos mismos se iban a encerrar, ellos mismos se iban a emboscar por la geografía del lugar, era como darle un papayazo a los enemigos. Pues el Señor lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque dice el verso 4: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Hermanos, sentimos que el enemigo nos sigue, que el mundo nos quiere arrastrar con su corriente. Sentimos eso. Y entonces nos parece mal. Hermano, no está mal. ¿Por qué? Es obra del Señor. El Señor endurece el corazón del Faraón para que lo siga. Muchas veces nos sentimos como envueltos, como atrapados. El Señor quiere eso. ¿Para qué? Dice, para Él glorificarse. Él se va a glorificar, dice Él: y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos obedecieron. Verso 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? La embarramos, se nos fueron las luces. Y fueron entonces tras ellos. Pero el Señor tenía el propósito de glorificarse. Cuando nos sentimos asediados por Satanás, asediados por el mundo, fortalezcámonos en el Señor. Sabemos que es propósito del Señor. El Señor está a punto de glorificarse. Hermanos, gracias por la paciencia. Me he tomado unos minutos más, pero no quiero que nos quede inconcluso esta mirada panorámica. Vamos, por favor, a capítulo 15, verso 1. Capítulo 15, verso 1 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y sigue en el capítulo 15 ese cántico que se llama Cántico de Moisés, o el Cántico de Moisés y de María. Ese cántico que refiere más adelante a Apocalipsis es un cántico muy especial. ¿Quiénes son los que cantan? Los redimidos, los que fueron sacados, liberados de Egipto, los que fueron liberados del mundo. ¿Tú eres un redimido? ¿El juicio no vino contra ti por la sangre de Cristo? ¿Has comido de Cristo? Ahora alaba a Cristo. Ahora canta. Los redimidos estamos llamados a cantar, a exaltar, a alabar, a confesar con cantos las proezas del Señor que hizo para darnos la libertad. Eso nos muestra ese capítulo 15. Quiero que miremos en 1 Corintios capítulo 10. Ahorita volvemos para terminar allí con Éxodo. 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 5. 1 Corintios 10, 1 al 5 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué está hablando acá? Está hablando esa referencia que estamos mirando en Éxodo. Dice acerca de Moisés en el verso 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
en la nube, esa columna de nube que iba sobre ellos para librarlos de ese terrible solazo allí en el desierto. Esa nube, dice ellos, esa es la presencia del Señor, dice que fueron bautizados. Verso 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Realmente no fueron bautizados en Moisés, sino en la nube y en el mar. ¿Por qué hace referencia a Moisés? Porque Moisés iba con ellos guiándolos a la libertad. Ellos fueron bautizados en la nube, primero en la nube y luego en el mar. Mira el orden, como lo dice el apóstol Pablo aquí, es el mismo orden que nos muestra Éxodo. Primero el bautismo en la nube, primero el bautismo en la presencia del Señor. Hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo como Señor y Salvador, viene ese bautismo en Él. Ese es el bautismo en el Espíritu. Distinto a lo que se enseña mucho, que el bautismo es posterior. No, el bautismo es cuando crees en el Señor. Eso es un asunto que hemos visto y que queda claro, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12. Lo vimos ya hace bastante tiempo. Primero, cuando creemos, hemos sido bautizados. Al ser bautizados en el Espíritu, ya hacemos parte del cuerpo, de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Luego del bautismo en el Señor, en la presencia del Señor, viene el bautismo en agua, que está aquí tipificado con el bautismo en el mar. Cuando ellos pasan el mar rojo, queridos hermanos, mucha atención acá. Pasar el mar rojo significa ese bautismo, porque al pasar el mar rojo, ¿qué sucede? Ellos pasan el mar rojo y los enemigos que lo habían seguido a Israel entran también al mar que estaba seco, el Señor lo había separado las aguas. Ellos pensaron, bueno, pasa Israel, nosotros también. Ellos pasaron con su ejército, con sus carros, y el Señor los confundió, les dañó los carros, y cuando ellos se dieron cuenta que el Señor estaba peleando por Israel, pretendieron devolverse, pero se encontraron de frente con el mar que ya se había cerrado. Israel pasó y los egipcios no pasaron. Nosotros sabemos que los hebreos pasan porque hebreo es cruzador. Un egipcio no es cruzador, un mundano no es cruzador. Tú eres un hebreo, tú eres un cruzador, tú no te vas a quedar allí. El mundano es el que se queda allí. Tú puedes tener una y otra dificultad. Es difícil muchas veces salir del mundo. Lo hemos visto aquí en esta prédica. Éxodo nos muestra, Éxodo 8, Éxodo 10, Éxodo 12, Éxodo 13, Éxodo 14, todo nos muestra que es difícil, que el enemigo trata otra vez de devolvernos al mundo, pero tenemos victoria en Cristo Jesús. Hermanos, somos bautizados en Cristo y somos bautizados luego en agua, bautizados en el mar. Al salir entonces ellos de Egipto, ese mar les servía porque ya no es posible devolverse a Egipto. ¿Cómo se iba a devolver Israel? Se necesitaría un milagro de Dios, y Dios no va a hacer un milagro para que el pueblo que está en libertad vuelva a la esclavitud del mundo. El bautismo, querido hermano, no menosprecies el bautismo. Si tú eres creyente y no te has hecho bautizar en agua, debes hacerte bautizar en agua. El apóstol Pedro, sabiendo el asunto, habla que en el bautismo hay una salvación. ¿Qué salvación? Nos salva respecto a las ligaduras que tenemos con el mundo. El bautismo en agua es un corte que se hace con el mundo. Israel ya no puede volverse a Egipto. Entonces el creyente ya no se puede volver al mundo. Muy bien. Vamos para terminar el capítulo 16 de Éxodo. Gracias por la paciencia que me han tenido esta noche. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, los primeros 6 versículos. Solamente vamos a mirar los 6 primeros versículos. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Entonces ellos ya salieron, ya pasaron el mar, ya fueron bautizados, ya están peregrinando en el desierto. Ese peregrinaje en el desierto es tipo de nuestro peregrinaje mientras que por fin dependemos completamente del Señor y disfrutamos de toda esa tierra prometida, de todas las riquezas que tenemos en Cristo. Ellos están entonces en el desierto y dice verso 2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hermanos, ellos estaban acostumbrados a su comidita, a su dieta egipcia. Asimismo, cuando nosotros salimos del mundo,
Todo nuestro ser está acostumbrado a la dieta mundana. Estamos acostumbrados a los programas, a las películas, a las canciones, a las palabras, el vocabulario, a los hobbies, a los deportes, a los lujos, a todas las cosas vanas del mundo. Es una costumbre. Ya fuimos bautizados, ya hemos avanzado mucho con el Señor hacia la plena libertad, pero todavía ya no estamos en el mundo, pero el mundo sí está en nosotros, está en nuestro corazón. Ellos tenían a Egipto todavía en el corazón. Entonces, ¿cómo soluciona el Señor esto? Porque esa es la dieta que ellos están extrañando, la dieta mundana, la dieta egipcia. Y muchas veces nosotros extrañamos la dieta mundana, la dieta egipcia. ¿Qué hace el Señor para esto? Versículo 4 al 6. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Hermanos, el Señor quiere cambiar la dieta de su pueblo. Cuando cambia nuestra dieta, porque ellos habían llevado algunos alimentos de Egipto, pero se les había acabado. Y ahora decían: nos vamos a morir de hambre. Pero el Señor les da pan del cielo. Sabemos que ese capítulo 16 nos habla de ese maná. Hermanos, 40 años fueron alimentados con lo mismo. ¿Y qué es ese maná? ¿Qué es ese pan del cielo? En Juan 6 nos dice el Señor explícitamente: yo soy ese maná, yo soy ese pan que desciende del cielo. Queridos hermanos, hoy tú y yo tenemos que cambiar la dieta. Ya no tenemos que comer de la televisión, comer del cine, comer de las cosas mundanas, comer de los deportes, comer de los hobbies. Hermanos, tenemos que cambiar de dieta. Ahora, ¿qué es lo que tienes que comer por la mañana? Cristo. Y por la tarde, Cristo. Cada día tienes que comer de Cristo. Mira que es una porción diaria. Cada día tienes que comer de Cristo. Gracias damos al Señor por el pan nuestro de cada día. Y ese pan primordialmente es Cristo. Y todo lo que venga por mano de Cristo es bienvenido. Pero no cambia la dieta. Es suficiente Cristo. Ese maná tenía todos los nutrientes que todo ese pueblo necesitaba. No solamente los viejos, también los jóvenes, los adultos, los niños, los bebés, todos los que se estaban gestando. Todos comían, todos se nutrían de lo mismo, maná, maná, maná. Cristo, 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 los grandes, Cristo, los ancianos, Cristo, los más jóvenes, Cristo, los bebés, Cristo. No pienses que los niños no necesitan comer Cristo. Todos necesitamos comer lo mismo, todos necesitamos comer Cristo. No comas Cristo en este momento, en un tiempo de comunión como este, mientras que tus hijos están comiendo mundo. No los entretengas con cosas mundanas para que te dejen escuchar la prédica. Acostúmbralos a comer Cristo. Acostúmbralos, porque el Señor quiere cambiar nuestra dieta. Nosotros nos constituimos de lo que comemos. Este cuerpo está constituido de lo que hemos comido. Entonces ahora el Señor quiere cambiar nuestra constitución. Él quiere crecer en nosotros, formarse en nosotros. Hermanos, ellos habían salido de Egipto, se habían consagrado, se habían bautizado en agua, pero tenían todavía el mundo en su corazón. ¿Cómo es posible terminar con esto para que haya una plena libertad? Alimentarnos diariamente con lo mismo, con una sola cosa, con Cristo. Esta es la prédica de esta noche, hermanos. El mundo y Egipto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque con mano fuerte nos sacaste, Señor, de la esclavitud del mundo. Ahora, Señor, ayúdanos a andar en esa libertad. Gracias, Señor, porque tienes paciencia con nosotros. Y gracias, Señor, porque nos permites estar firmes contra las acechanzas del diablo, que nos quiere regresar al mundo y nos quiere llenar nuestro corazón de mundo. Pero nosotros renunciamos a esto. Renunciamos a amar las cosas que están en el mundo. Sabemos que todo el mundo está bajo el poder de Satanás. Sabemos que el mundo es una trampa. Queremos avanzar hacia una plena libertad. Ayúdenos, Señor, a disfrutar esa plena libertad que tenemos en Cristo. Ayúdanos a dedicar nuestra vida, a consagrarte todos los días, a buscarte todos los días, a alimentarnos de Cristo todos los días. Señor, la salvación para nuestra casa,
la provisión para nuestra casa, la libertad para toda nuestra casa, la declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.